Bienvenidos a otro episodio más de Antisemitismo en la Historia, un podcast donde exploramos los eventos de antisemitismo, conocidos y no tan conocidos, de la historia de la humanidad. Hoy hablaremos de uno de los casos más infames del siglo XIX, el libelo de sangre de Damasco de 1840. Un episodio que, aunque ocurrió hace casi 2 siglos, sigue resonando hasta nuestros días por su brutalidad, por su impacto internacional y por haber marcado una nueva etapa en la historia del antisemitismo moderno. Para comprender lo que ocurrió en Damasco en 1840, primero tenemos que entender el contexto de esa ciudad y de su comunidad judía. Damasco era, en ese momento, una importante ciudad del Imperio Otomano, situada en una región rica y diversa en términos religiosos y culturales. Allí convivían musulmanes, cristianos de distintos ritos, y una antigua comunidad judía que tenía raíces muy profundas. Los judíos vivían en Damasco desde tiempos inmemoriales. Algunos de sus ancestros habían llegado en época romana, otros fueron expulsados de España en 1492 y encontraron refugio bajo dominio otomano. Con el paso del tiempo, la comunidad se había fortalecido, integrando prácticas y tradiciones tanto misragíes como sefardíes. Eran una comunidad vibrante, aunque minoritaria y vulnerable. Tenían sus sinagogas, escuelas talmúdicas y rabinos respetados. Muchos judíos trabajaban en el comercio, en oficios artesanales y en profesiones liberales. A pesar de vivir bajo el sistema de dhimmi, que garantizaba protección pero también imponía ciertas restricciones y tributos a los no musulmanes, los judíos de Damasco habían conseguido mantener una vida relativamente estable. Aunque siempre dependiente de los caprichos del poder local y del clima social. Las relaciones entre judíos, musulmanes y cristianos no estaban exentas de tensiones. Durante siglos, el mito del libelo de sangre, la falsa acusación de que los judíos asesinan a cristianos para usar su sangre en rituales religiosos, había circulado por Europa, con consecuencias trágicas. Sin embargo, en tierras musulmanas, este mito no tenía arraigo histórico. Fue con la creciente presencia de poderes europeos, especialmente Francia, que este tipo de prejuicios empezaron a infiltrarse en el mundo árabe. A principios del siglo XIX, los frailes católicos, en especial los franciscanos, establecieron misiones en diversas ciudades del Oriente Medio. Uno de ellos era el fraile capuchino Tomás de Bolonia, quien vivía en Damasco desde hacía algunos años y tenía reputación de ser un personaje conflictivo. No solo mantenía tensiones con otras órdenes cristianas, sino también con sectores musulmanes y judíos. Su figura era respetada por ciertos sectores de la comunidad cristiana local, pero también despertaba resentimientos. A esto se sumaba la figura del cónsul francés en Damasco, Ulysse de Rat-Pimenton, un funcionario convencido de la superioridad europea y simpatizante de las teorías antijudías importadas desde Francia. Rat-Pimenton mantenía una relación cercana con los franciscanos y ejercía una influencia significativa sobre las autoridades locales. Era un hombre arrogante, y ver a los judíos prosperar le resultaba intolerable. Esta combinación de figuras, un fraile con enemigos y un cónsul con poder, fue el caldo de cultivo del desastre. El 5 de febrero de 1840, el fraile Tomás desapareció. Se había dirigido al barrio judío, según algunos testigos, para visitar a un barbero, y no regresó. Con él desapareció también su criado musulmán. A los pocos días, comenzó a circular el rumor de que ambos habían sido asesinados por judíos para usar su sangre en la preparación de matzá para la próxima Pascua. Aunque la sangre no tiene absolutamente ningún lugar en la liturgia judía, todo lo contrario, está estrictamente prohibida por la ley mosaica, el mito del libelo de sangre era tan potente que no necesitaba lógica para ser creído. El testimonio clave fue el de un barbero judío converso al Islam, que bajo presión afirmó haber visto a judíos asesinar al fraile. Esa declaración, probablemente arrancada bajo tortura o amenazas, fue suficiente para que las autoridades locales, animadas por Rat-Pimenton, emprendieran una feroz persecución. Varios miembros prominentes de la comunidad judía fueron arrestados. Entre ellos, David Harari, un respetado comerciante, y el rabino Moshe Abulafia, líder espiritual de la comunidad. Los detenidos fueron sometidos a torturas brutales para obtener confesiones.
Se usaron hierros candentes, se les aplastaron los pies con instrumentos de hierro, se les privó de sueño durante días enteros. Algunos murieron en el proceso. Otros, quebrados por el dolor, firmaron declaraciones dictadas por sus captores. Las autoridades anunciaron con orgullo que habían resuelto el caso. Mostraron confesiones que describían escenas grotescas y falsas, reafirmando el mito del libelo de sangre. El cuerpo del fraile no apareció, pero eso no importó. La narrativa estaba construida. La población cristiana local, excitada por la acusación, celebró la supuesta revelación. Mientras tanto, la comunidad judía de Damasco vivía aterrada. Decenas fueron detenidos, golpeados o extorsionados. Comercios fueron saqueados. Las sinagogas fueron vigiladas. El miedo era absoluto. Pero algo cambió. A diferencia de otros momentos de la historia, esta vez la noticia del caso de Damasco llegó rápidamente a Europa, donde las comunidades judías, más organizadas y políticamente activas que nunca, reaccionaron con firmeza. La comunidad judía de Inglaterra, encabezada por figuras como Moses Montefiore, se movilizó. Lo mismo ocurrió en Francia, donde Adolphe Crémieux, un abogado y defensor de los derechos judíos, se unió a la causa. Ambos decidieron emprender un viaje a Oriente para intervenir directamente. Montefiore y Crémieux llegaron a Constantinopla y luego a Damasco. No venían solos. Con ellos viajaban estudiosos, médicos y diplomáticos. Su objetivo no era solo liberar a los encarcelados, sino también lograr una condena oficial del libelo de sangre por parte del gobierno otomano. Las negociaciones fueron intensas. Hubo presiones diplomáticas, intervenciones del embajador británico y cartas dirigidas al sultán Abdulmecid. Finalmente, después de meses de trabajo, se logró la liberación de los judíos que aún estaban con vida. Algunos estaban rotos física y emocionalmente. Otros, como David Harari, habían muerto bajo tortura. Pero el episodio no terminó ahí. El sultán otomano, aconsejado por sus asesores y presionado por las potencias europeas, emitió un decreto oficial en el que condenaba el libelo de sangre y proclamaba la inocencia de los judíos en el caso de Damasco. Fue una decisión histórica. Por primera vez, un gobierno musulmán reconocía públicamente que estas acusaciones eran falsas y peligrosas. El documento fue traducido y difundido ampliamente. En Europa, se celebró como una gran victoria del activismo judío internacional. Por primera vez, una comunidad judía había logrado unirse, movilizarse y presionar a poderes extranjeros para defender a sus hermanos perseguidos. Sin embargo, el mito no murió. De hecho, el caso de Damasco marcó el momento en que el libelo de sangre comenzó a circular en el mundo árabe, adoptado por sectores cristianos y más tarde por musulmanes que hasta entonces no lo conocían. Textos antisemitas europeos fueron traducidos al árabe. Panfletos circularon por Siria, Egipto y Líbano. Lo que había sido una superstición medieval europea pasó a convertirse en parte del antisemitismo moderno del Medio Oriente. El caso también dejó una huella en la conciencia judía. Fue uno de los primeros momentos en que se demostró la importancia de la solidaridad internacional, de actuar más allá de las fronteras. La figura de Montefiore se convirtió en símbolo de dignidad judía. Y la experiencia de Damasco quedó grabada como advertencia: los prejuicios pueden cruzar fronteras y adaptarse a nuevos entornos, especialmente cuando se combinan con poder político y manipulación religiosa. Hoy, el caso de Damasco es recordado como un hito en la historia del antisemitismo. No solo por el horror que representó para los judíos de esa ciudad, sino por lo que anunció para el futuro, una nueva etapa del odio antijudío, disfrazado de religiosidad o justicia, pero en realidad impulsado por ignorancia, fanatismo y ambición. Un libelo puede matar. Y una mentira, repetida con suficiente fuerza, puede convertirse en herramienta de poder. Te esperamos en el siguiente episodio de Antisemitismo en la Historia.